el instrumento de la actriz va a aguantar la embestida de la ficción. Un personaje y un reto como Juana es una embestida en el cuerpo. Sí, me acuerdo ahorita y me emociono. Yo soy Diana Sedano, soy actriz en la película Juana, que es la ópera prima de Daniel Jiménez Cacho, e interpreto a Juana. Juana es la historia de una periodista mexicana que tiene, digamos, un pasado muy oscuro y muy complicado. A partir de su vida, de su pasado, está tratando de resolver también por fuera, es decir, en su labor periodística, lo que está pasando por dentro. Es una mujer que está investigando un feminicidio de un funcionario político muy importante y pues todos sabemos en qué país vivimos y lo que implica ejercer el periodismo en este país. Entonces, más allá de todo ese conflicto del entorno social que ya tiene la película y justo el país donde vivimos, es la historia de una mujer que está buscando sanarse también a partir de su oficio. ¿Cómo llegué? A veces pienso que no sé, porque llegué a partir de que creo que Daniel vio mi trabajo en otros lugares. Tanto él como Emma me fueron a ver al teatro a una obra que yo estaba haciendo en ese momento para decirme que él tenía este proyecto y que le interesaba que yo fuera. No hubo un casting. Yo a Daniel todavía no lo conocía, digamos, personalmente y así, pero por supuesto había visto su trabajo y estaba muy emocionada de formar parte de ello. Daniel es un actor que juega muchísimo, es muy provocador y eso es muy emocionante cuando estás afuera, ¿no? O sea, ver la cantidad de cosas que se le ocurren a la hora de que está actuando y eso vuelve que la escena está viva todo el tiempo, ¿no? Sí, es alguien que le gusta entrar a lugares límites de la experiencia humana y eso pues implicaba una preparación muy particular, sobre todo de disposición, ¿no? O sea, por supuesto que la construcción del personaje, todo lo que hicimos con las periodistas, el trabajo que se hizo con Emma Bertrand del análisis del guión fue muy profundo, pero a la hora ya de entrarle implica una disposición muy particular en donde tienes que confío plenamente en su mirada y confiar en tu instrumento, en que tu instrumento, y esa es un poco mi investigación también ahorita, en que el instrumento de la actriz va a aguantar la embestida de la ficción. Un personaje y un reto como Juana es una embestida en el cuerpo. Y eso no lo tenía yo que perder de vista. No era un proceso intelectual, es una embestida del cuerpo. El personaje es una periodista, eso es lo que ejerce, eso es lo que hace. Y por un lado estuvimos entrevistándonos con muchas periodistas de México. En Animal Político me acerqué, en fin. Marcela Turati estuvo colaborando con Daniel también. Y hubo pues periodistas a las que yo me acerqué porque yo quería ver de cerca cómo ejercían, cómo eran ellas, cómo platicaban en un café. En fin, quería ver desde las cosas que estaban más ligadas a la profesión hasta las más pequeñas. Esa fue como una primera entrada y después me di cuenta que eso no iba a ser suficiente porque el personaje de Juana tiene motivos muy personales para seguir ejerciendo y para buscar la verdad de sí misma y de su sociedad. Y entonces ahí está como esta cosa que te tienes que acercar un poco a la realidad de los personajes que estás intentando representar y luego alejarte para tratar de encontrar justo desde mi mirada actoral cuál es la esencia de esta Juana. Y que el cuerpo sostuviera el conflicto que este personaje tiene, para mí era lo más importante y ahí tuve un acompañamiento maravilloso de parte de Daniel. Yo me sentía muy escuchada, muy acompañada, muy contenida porque había momentos muy, muy complicados. Sí, me acuerdo ahorita y me emociono. Fue muy emocionante, fue muy emocionante. Y verlo actuar es muy emocionante también, ¿no? Porque él tiene un personaje en la película y estaba súper nerviosa, estaba más nerviosa de actuar con él que de que me dirigiera, era una cosa rarísima. Entonces él está con un nivel de presencia muy difícil de lograr, tanto cuando actúa como cuando dirige. ¿Qué es lo que hacemos cuando ejercemos nuestro trabajo, además de hacer un trabajo? Y hay algo interno que se está buscando resolver mientras una trabaja. Y eso en el periodismo, o bueno, lo que yo encontré en el periodismo y con Juana, pues estaba como explotado así a la milésima potencia. Y Juan es un personaje muy complejo, entonces me permitía como investigar estas dos líneas. Y yo creo también que el entorno de Juana, en el que ella está inmersa, es un reflejo también de su interior. Y eso también fue interesante en el proceso. El final primero de Juana era distinto. En el guión sí había una necesidad de lograr esta búsqueda de, pues ya de liberación y de sanación, ¿no?
y se filmó ese final. Y luego fue muy interesante que en el proceso de edición, que es otro proceso, en el cual también además yo estoy muy agradecida con Daniel porque me hizo un poco parte de eso. O sea, yo vi el primer corte de la película, cosa que es muy raro que una actriz vea eso, ¿no? Con Gibran, pues movieron el material y se llegó a otro final, en donde se quiere resolver a ella misma y piensa que resolviendo lo del entorno hay algo de ella misma que se resuelve. En fin, eso se resolvía. Y en el corte final es distinto. Y siento que eso estuvo interesantísimo y que fue un gran acierto de Gibran, por supuesto en colaboración con Daniel, en donde la información que eso me arrojó, esa decisión, es en qué lugar social de la reflexión estamos frente a ese problema. Es decir, el problema no se ha resuelto. Estamos en el problema todavía y no podemos jugar a que ya nos liberamos y que todo está bien, porque eso no está pasando. Y eso se me hizo muy interesante, ¿no? Cómo esa lectura sobre la realidad impactó la película. No la podemos terminar ahí. La tenemos que terminar en otro lugar porque socialmente estamos en otro lugar que se tiene que resolver. El problema no se ha resuelto. Estamos en el problema todavía. Fue muy emocionante, fue muy emocionante. Y verlo actuar es muy emocionante también, ¿no? Porque él tiene un personaje en la película y estaba súper nerviosa. Estaba más nerviosa de actuar con él que de que me dirigiera. Era una cosa rarísima. Y yo creo también que el entorno de Juana, en el que ella está inmersa, es un reflejo también de su interior. Y eso también fue interesante en el proceso. El final primero de Juana era distinto. Y eso se me hizo muy interesante, ¿no? Cómo esa lectura sobre la realidad impactó la película. No la podemos terminar ahí. La tenemos que terminar en otro lugar porque socialmente estamos en otro lugar que se tiene que resolver.